Muy buenas, continuando con el curso, esta vez nos toca crear los índices a nuestra base de datos de evaluación. Como podemos observar en la tabla de evaluación, ¿verdad? Se relaciona con la tabla periodo, con la tabla evaluador y con la tabla empleado. Estas son claves externas que hay que identificarlas para luego crear su índice correspondiente. Como podemos observar, la identificación en este diseño de base de datos es fácil. Pero ¿qué pasa cuando en nuestro diseño de base de datos tenemos cientos de tablas? Ahí está el meollo del asunto. Se nos hace engorroso, complejo, tedioso estar creando, ¿verdad? O identificando dónde hay que crear índice. Entonces, para eso, muchachos, yo tengo un script que me genera, ¿verdad? Todas las claves externas que necesita ser indexada, fíjense bien. Entonces, reviso si sintácticamente estoy correcto, muchachos, y procedo a ejecutar mi índice, fíjense bien. ¿Ya? Ok, esperemos que ejecute y ahí está, miren, aquí nos dice el nombre de la tabla, el índice, o mejor dicho, la columna que tengo que indexar, nos dice el nombre de la restricción, nos dice el esquema, nos dice con qué tabla se relaciona y el campo que se relaciona con la otra tabla. Fíjense bien, ahí tenemos, este es útil y esto lo pueden correr y lo pueden ejecutar en todas sus bases de datos que ustedes tengan. Recuerden que esto trabaja con la metadata de SQL Server, donde accede a los campos y a los tipos de campos, a las tablas, a las restricciones, etcétera. Todo que tenga que ver, ¿verdad?, con información de las tablas de SQL de la base de datos en cuestión que están trabajando. Esto es muy importante, fíjense bien. Les voy a mostrar otro ejemplo. Por aquí tengo una base de datos de producción, ¿verdad? Por ejemplo, este sysconta, fíjense bien, y voy a ejecutar el script para que miren. Entonces, esperemos que nos arroje la información, ¿verdad?, para ver cuántas claves externas no tienen índice. Entonces, si ustedes pueden observar acá, en la parte inferior derecha, nos dice que esta base de datos tiene 157 índices que le hace falta o por claves externas. Imagínense, ¿ya? Tengo que crear todos esos índices. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? De que el diseño de esta base de datos no es el óptimo. ¿Ya? Al inicio, cuando ustedes están ingresando la información, no van a ver la lentitud. Esto va a surgir después. Ya cuando ya tenga mucha información, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta de que las consultas están lentas, que no está procesando como ustedes esperan, pero se debe a la falta de índice. La falta de índice va a ocasionar, ¿verdad?, cuellos de botella, porque al realizar la consulta y en llevar tabla, entonces los demás usuarios no van a poder acceder. Entonces todo esto provoca bloqueo, etcétera, etcétera. La falta de índice es un mal común en las bases de datos de hoy en día, ¿ya?, debido a que hay muchos lugares donde no tienen DBA, el programador le hace del DBA, pero no tiene los suficientes conceptos, ¿verdad?, para mitigar todos estos problemas. Entonces, por eso es que me extiendo hay veces en mis presentaciones para poder explicar todo esto. Entonces, fíjense bien, 157 índices hace falta, miren. Ok, y entonces me voy a regresar a mi base de datos de evaluación porque es la que me interesa ahorita, muchachos, y procedo a ejecutar y reviso. Entonces, yo les había dicho que existen dos tipos de índices, muchachos. Existen dos tipos de índice, ¿verdad? Índice cluster e índice no cluster. El índice cluster solamente se puede utilizar una vez, ¿ya?, en una tabla, y se recomienda para aquellos campos que se utilizan frecuentemente, ¿ya? Por ejemplo, las fechas, les había dicho, los nombres de productos, en las cuentas contables, por ejemplo, en el auxiliar,
etcétera. Ahí es bien recomendado utilizar ese tipo de índice cluster. El non-cluster, ¿verdad? Puede haber más de un índice non-cluster, ¿ya? Entonces hay que saber utilizarlo bien. Entonces, primeramente, ¿cómo creo un índice non-cluster? Todo esto que nos dice aquí, muchachos, son 8 índices non-cluster que debo crear, ¿verdad? Hay otros índices que eso sí lo voy a tener que realizar manualmente. Pero ¿cómo creo un índice? La sintaxis para crear un índice es de la siguiente manera. Primero, la palabra reservada créate, ¿verdad? Fíjense bien. Luego esto va seguido de non-cluster index, fíjense bien. Luego del nombre del índice. Por ejemplo, eso yo lo encierro entre corchetes y le digo que es del tipo índice, ¿verdad? De esta manera. Y tomo el nombre de la tabla que se llama en este caso empleado, fíjense bien, que es el primer registro que tengo. Acá miren, en la izquierda, empleado, ¿verdad? Luego, seguido del campo que voy a indexar, que en este caso se llama departamento, fíjense bien, miren, ¿verdad? Seguido muchachos, de la tabla donde voy a crear mi índice, ¿verdad? En este caso mi tabla se llama empleado, ¿verdad? Aquí lo voy poniendo para que vaya bien. Luego abro paréntesis, ¿verdad? Y le digo el campo o los campos que van a formar parte de mi índice. Si le agrego más de un campo, lo separo por coma. Si solamente es un campo, pues le pongo ahí el campo. Entonces, ¿cuál es el campo que voy a indexar? Es ID departamento, ¿ya? ¿Por qué en la tabla empleado? Porque en la tabla departamento el índice o el ID departamento ya tiene, que es primary key. Entonces ahí no tengo problema. Tengo problema en la tabla empleado donde él hace referencia, ¿verdad? Entonces ahí es donde tengo que indexar el campo, ¿verdad? Entonces esta sería la sintaxis. Luego seguido de algo que se llama, ¿verdad? With, la palabra reservada. Y algo que se le conoce como fill factor o relleno. Esto de fill factor en términos generales o en términos sencillos que ustedes me entienden, es aquellos campos que se utilizan frecuentemente en la búsqueda. Entonces, aquellos campos que donde las búsquedas se realicen frecuentemente, ¿ya? Lo recomendado está el fill factor está entre 70 y 90, muchachos, para que ayude a acelerar la búsqueda aún más. Recuerde que la creación de índices de este tipo, ¿verdad? Son generales y son compatibles desde la versión 2008 hasta la versión 2019. ¿Ok? Entonces, aquí yo le digo que el fill factor se lo voy a poner en 80. ¿Ya? Y pruebo sintácticamente si estoy correcto. Fíjense bien. Voy a seleccionar esta línea. ¿Ya? Dice que estoy bien. Y procedo a ejecutar, muchachos. Fíjense bien. Y ahí me creó mi índice. Lo voy a poner en comentario para ver qué me dice aquí, ¿verdad? En la consulta. A ver si me identifica la clave. Vuelvo a ejecutar, ¿verdad? Y fíjense bien de que antes eran 8 campos que tenía, ¿verdad? Pero como acabo de crear un índice, él ya no me lo agrega a la sugerencia de creación de índice, ¿ya? Entonces, de esa manera es que trabaja la creación del índice. Ok, ¿cómo borro un índice? Ok, fácil, muchachos. ¿Cómo borro un índice? Para poder borrar un índice, le digo un drop index, ¿verdad? Luego le digo el nombre de mi índice seguido de la tabla. Miren, de esta manera es que borro mi índice. Lo vamos a poner aquí. Selecciono, procedo a ejecutar y ejecuto la consulta. Miren, y listo, ahí borré mi índice. Si vuelvo a ejecutar la otra consulta en general, fíjense bien, me deben de aparecer los 8, muchachos.
y ahí están los 8, miren, están los 8 porque lo borré. Entonces de esta manera se identifica aquellas claves externas que necesita ser indexada. Esperando haber sido claro con este tema, nos miramos en el próximo video. Muchas gracias.